ser humano. Bueno, primero una devolución general respecto a las secuencias de las microsecuencias. Como verán, la mayoría, me corrijo, todos han aprobado, todos aprobados con nota relativamente bien, de 7 a 10, creo que nadie se sacó menos, me parece, no me acuerdo. Así que en ese sentido, los que apuestan a la promocionalidad están en carrera, así que buenísimo. Igual entiendan que el 7 que yo pido es un promedio 7, así que te puedes sacar un 5 y después te sacaste un 9, 9 y 5, 14, 14 dividido 2, 7. O sea, en ese sentido, un 5 no necesariamente va a ser lo peor que te puede pasar. Igual un 5 probás, un 4 probás, ¿ok? Con un 4 prueba, pero el que quiere promocionar, un 4 como que te hace un poco de ruido. Ahora, debilidades que encontré. Error de ortografía, gente revise o relea las cosas. Algunas, si bien yo insistí con los 10 minutos, decidieron que 10 minutos era a elección, pero se pasaban. Pero, ¿cómo una manera para calcular el tiempo es cuánto tardás vos en hacerlo, vos como persona en hacer eso, ¿bien? Y multiplicarlo por 3. Entonces, si tardás 3 minutos, por 3 son 9 minutos, ¿no? Entonces, ahí tiene una idea más o menos general de cuánto va a tardar el estudiante en hacerlo. ¿Entienden? Yo tengo como regla general multiplicarlo por 2 o por 3 dependiendo de la complejidad y el grado de edad que tiene el estudiante y la cantidad de estudiantes que se tiene, porque no es lo mismo 5 que 20, ¿se entiende? Entonces, parece una tontería, pero el día de mañana cuando estén en clase y tengan que proyectar el tiempo que tienen real, suponte que vos tenés que tienen 45 minutos, ¿no? 45 minutos jamás existen, no existen esos 45 minutos. De entrada 5 minutos no tenés, entre que entramos al aula y cosas. Ya más 10 minutos de que vos lográs full atención de las personas. Ustedes mismas tardan más de 15 minutos en prestarme totalmente atención todo el grupo. Imagínense personas que todavía no han desarrollado el autocontrol emocional o el pleno ejercicio de la conciencia sostenida por más de 10 minutos, ¿no? Entonces, esa dificultad tenemos que tenerla considerada en el arco de tiempo que vamos a hablar. Entonces yo, cuando me dan como 5 pasos para hacer, digo, bueno, pero ¿cómo lográs que alguien mantenga la atención tanto tiempo? ¿Se entiende? Entonces, necesitaba más tiempo. Ahora, ¿cómo era el apellido? Valladares. Acá está. Bien. Esa es una de las mayores debilidades que encontré. El no saber calcular bien el tiempo. Entonces, les paso esa regla general, multiplicar por 3 lo que tardan ustedes en hacerlo. Pero sean honestos, porque uno dice, yo este texto lo leí y uno lo lee rápido. No, léelo con atención. Lee las cosas y hacerlas con atención y tomaste el tiempo, literalmente. ¿Cuánto tardás? Yo, todas las actividades que yo les pido a ustedes, ya las he hecho y me he tomado yo tiempo para hacerlo y por eso tengo esa distancia en esos días. Digo, bueno, yo algunas veces he eliminado una clase para darle más tiempo a ustedes porque yo sé que no se tarda ese tiempo mínimo, ¿no? Porque yo que lo sé cuánto tardo, bueno, entonces lo multiplico por una cantidad de tiempo por alguien que recién está empezando. Y eso sirve para todos los niveles, para hablar con personas adultas, con adolescentes, primario e inicial. ¿Bien? Porque hay un arco de aprendizaje y un arco de atención. Y la otra debilidad que encontré es la dificultad de construir argumentos. Y acá me voy a tener que parar y gritar un poco porque me duele. ¡Ah! Estaba en una competición de breakdance y hice la muerte de Ganso y volqué. ¿Vos me has visto? ¿Vos creés que estoy con cuerpo de bailarín de breakdance? De costado ponés una D. No, me chocaron. Pero es mejor mi historia, ¿no? La tercera es la vencida.
Sí. Los filósofos somos huesos duros de roer, así que... Yo elegí esta carrera no porque me interesara, sino porque los filósofos siempre mueren muy de viejo, como de 90, 99 años. Entonces yo digo, necesito una carrera que me alargue la vida. ¿Todavía? ¿Eh? Ah, claro. Pero, ¿a quién chocaste? A un auto. Pero con la moto, con el auto. ¿Y cómo te quedaste después de ese golpe? Porque el parachoque de moto sos vos, es tu cuerpo. Sí, no. Planchado, sí. Bueno, un error común es que yo les pedía argumentos. ¿Y qué me daban? Mayormente me daban opiniones o me daban puntos de vista o me hacían una serie de afirmaciones. Entonces, la opinión siempre es subjetiva. Creo, me parece, pienso, considero, y es siempre algo individual. Yo creo que los estudiantes tienen que aprender sus derechos. Está muy bien, pero esa es tu opinión, no es un argumento. Que yo esté de acuerdo con tu opinión no hace que tu opinión sea más verdadera. Que mucha gente esté de acuerdo con la opinión de que los estudiantes tienen que estudiar sobre libertad no hace verdadero que tengan que estudiar sobre libertad. Porque si yo me uso el argumento de la opinión, de la mayoría de la opinión para decir la verdad, todos tendríamos que comer caca. 1 millón de moscas comen caca, entonces nosotros tenemos que comer caca, porque a las moscas les encanta la caca, aman la caca, y las moscas son más que nosotros. Entonces, millones de moscas no se pueden estar equivocando. La opinión de las moscas es que hay que comer caca, y si la opinión es la verdad, deberíamos todos comer caca, y no es así. Que vos comas caca es problema tuyo, ¿no? Entonces, una opinión no define la verdad de algo. Después está el punto de vista. El punto de vista tiene que ver con un mismo fenómeno que se ve de distintos lugares. Todos conocen ese dibujito del 6 y 9, que lo ven 2 personas y dice esto es un 6 o esto es un 9. El punto de vista tiene que ver en donde yo estoy parado. Yo, como estoy parado como docente, defiendo que hay que enseñarle esto a los niños. Pero tampoco eso es un buen argumento. Porque si vos te defendés siempre como docente, yo como docente defiendo que las computadoras se manejan por personas pequeñitas. Y no sé si eso es así. Es un punto de vista, pero no quiere decir que sea verdadero. Que yo esté parado desde acá, desde mi profesión, por ejemplo, para juzgar a todo, no hace que mi juicio sea siempre válido. ¿Se entiende? Porque puedo equivocarme. Como cuando viene un abogado y te dice, no, lo que pasa es que los estudiantes tienen que aprender esto. ¿Y qué sabes vos? Yo soy docente, yo te digo lo que tienen que aprender, ¿no? Entonces, el punto de vista funciona solamente en mi área de experticia, ¿ok? Pero no funciona para todo. Y cuando queremos hablar de ciertas cosas que son importantes para nuestra profesión, pero no son necesariamente nuestra profesión, por ejemplo, la libertad es importante para nuestra profesión. Pero la libertad no es solamente de la educación. Es un problema político, es un problema jurídico, es un problema filosófico, es un problema ético, es un problema de relaciones personas. Entonces, yo no puedo decir esto es lo que hay que hacer sobre la libertad, porque sería ver una partecita del problema. Es un punto de vista, no es un argumento. Y las afirmaciones es cuando yo digo, la libertad es buena. La libertad me gusta. No, eso no es afirmación. La libertad es positiva. La libertad es tal cosa, ¿verdad? Cuando yo digo es A, es B. La libertad es buena. La felicidad es genial, ¿no? Las opiniones, los puntos de vista, los argumentos, todos tienen afirmaciones. Pero una afirmación sola no te resuelve, no te explica por qué la libertad es buena, no te explica por qué esto es lo que hay que hacer. Simplemente afirmo, el banco es blanco. No te explico por qué es blanco, no te digo de dónde vino ese banco, no te explico ni para qué sirve un banco, ni por qué es común que los bancos sean blancos. No explico nada de eso, doy una afirmación. Por lo tanto, opiniones, puntos de vista y afirmaciones no son un argumento.
El argumento tiene afirmaciones, sí, claro que tiene afirmaciones, pero están conectadas entre sí para dar una explicación. ¿Qué tipo de explicación da? Una explicación que fundamenta o que justifica por qué tal cosa. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tengo que, primero, enseñar sobre la libertad? ¿Y por qué, segundo, enseño la libertad con este tipo de actividades? Entonces ahí estoy dando una argumentación. Es importante enseñar la libertad porque el desarrollo de las personas necesita el autodominio, la autonomía, el poder tomar decisiones, el libre albedrío. Porque la persona se tiene que construir a sí misma. Fíjense las palabras que utilizo. ¿Por qué? Porque la persona... Los argumentos mayormente tienen esta estructura. Idea 1, voy a ponerlo con... Idea 1, conectada a la idea 2, conectada a la idea 3, y bueno, tantas ideas como uno tenga, y una conclusión. La conclusión dice, por todo esto pasa esto. ¿Se entiende? Si todo esto es cierto, cabe esperar esto otro. Si es cierto que la libertad es importante para desarrollar el individuo, si es cierto que, fíjense, no es una opinión, no digo yo pienso que es importante, sino si es cierto que, o si se genera un consenso de que la libertad es importante, cabe esperar que tenemos que enseñar la libertad en el nivel inicial. Pero como el nivel inicial tiene estas condiciones, ahí tengo otro argumento, condición 1, condición 2, condición 3, la libertad la tengo que enseñar de esta manera. ¿Se entiende? Entonces estoy dando un argumento de por qué enseñar la libertad y por qué enseño la libertad de esta forma en este contexto en particular. ¿Alguna duda? Usted tenía cara de perdido, por eso lo señalé. No entiendo la letra. Acá dice opiniones, creencias, pareceres, pienso. ¿Se entiende más o menos? Entonces seguramente a varios de ustedes les he puesto, esto es una opinión, esto es un punto de vista, o no sé qué, dependiendo qué era, le iba poniendo, ¿no? El argumento siempre está conectado, una serie de ideas que están conectadas, una serie de afirmaciones conectadas entre sí que justifican esto, ¿no? ¿Queda más o menos claro? Muchos lo hicieron bien, muchas lo hicieron bien y otras lo hicieron más o menos bien y otras pusieron opinión, pero les dije, esto es una opinión, pero fíjense, esta vez a la hora de evaluar fui amable, las opiniones las tomé como argumentos. Es más, a muchos le escribí, voy a tomar esta opinión como un argumento y lo evalúo así, porque es la primera experiencia que tenemos. Entonces, y si yo entraba a acribillar con toda la furia, no. Entonces, esta primera etapa sí, ahora presta atención que en la segunda etapa yo voy como subiendo mis exigencias a la hora de evaluar. Empieza con un poco más bajo, porque sé que estamos como adaptándonos, la segunda un poquito más alto y la tercera ya, espero que ya todo lo señalado esté andando, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Usted qué pregunta? Quería saber si era la misma metodología para toda la evaluación. Para todas las microsecuencias se evalúan de la misma manera. Con argumentación. Sí, es la misma estructura. Que es la estructura que yo expliqué en la primera clase sobre la importancia del argumento para que ustedes digan ¿por qué hago esto? Porque si quieren que use terminología didáctica, es un trabajo de metacognición de ustedes para ustedes. ¿Por qué cuerno enseño esto de esta manera? Entonces vos tenés que argumentarme, tenés que defenderte, decir yo argumento esto, tal cosa.
Es un trabajo metacognitivo de ustedes mucho más sofisticado que el que le vamos a pedir a un estudiante, claramente. ¿Eh? Pero está grabada la clase. Y ya me preguntaste, esta charla ya la tuvimos y me dijiste que le vas a escuchar. Me hacen... Es más, el desarrollo moral me ha quedado ahí porque se me ha tentado. Está bien, está bien. El desarrollo moral están excusados si no pudieron escucharlo porque en teoría era clase presencial y no pudo ser. Bien. ¿Alguna duda sobre los trabajos prácticos? Aparte de esta, no sé si hay alguna duda más. No sé si respondí a tu pregunta. Buenísimo. ¿Estamos más o menos en la misma página? Y quizá tomo mal. ¿Cuánto qué te puse? Quizás calculaste mal. Bueno, lo podemos discutir. Yo no tengo... eso... Ya la clase que viene me trae los materiales Yo... y así vemos el tiempo. No. Pero en base a eso, porque me parece importante lo que decís. Yo las notas que les pongo no se las voy a bajar. Entonces, si ustedes quieren discutir y tienen para demostrarme que quizás yo evalué mal, bienvenido sea. Ya me ha discutido. A veces he cambiado y a veces digo, no, lo siento. No dio. A veces la gente no quiere discutir porque le discuto y me baja la nota. La nota que yo les puse es el piso. De ahí para arriba. Por ejemplo, a un estudiante le puse un 5 y después me volvió a escribir y subió un 7. ¿No? Ok, entonces... Sí, pero yo no tengo ningún problema en eso. O sea, yo creo que es importante que defiendan las cosas como yo también voy a defender. O sea, voy a decir, para mí esta nota es la correcta. O si de repente me doy cuenta que cometí un error y digo, ¿sabes qué? Tenés razón. Total, no tengo un orgullo estúpido que se merece por el tema de si te puso un 9 o un 10. Si te mereces el 10, llevaste el 10. Bienvenido sea el 10. O sea, ¿qué voy a andar regateando un punto? Si te lo mereces. Si no te lo mereces, no. Pero decir, ¿te llegó un 9? Bien. Así que bienvenido sea las discusiones. Yo a veces aumenta el promedio, mucha gente... Sabrina Maradona está pidiendo que conferencia. ¿Hay mesas hoy? Sí, todas las chicas. Ok. Es verdad, yo tengo una mesa, mañana no tengo ni ganas de ir. Ok. Profe, ¿podemos estudiar con el documento que manda usted? Que no me acuerdo. ¿Que estudiar qué? En lo de desarrollo moral. Sí, se los he dado como herramienta de estudio. No sé si respondió tu pregunta. Sí, es que es más cortito. Sí, igual... vos querés leer solamente el PDF. No, yo ya lo he leído. Podemos tomar de ahí las ideas que... Sí, yo se los doy como una herramienta más. Sí. Porque como no estaba en la clase, me parecía lo más adecuado. Yo esos cuadros se los iba a hacer acá, con mi letra horrible. Una cosa que quiero que quede claro de desarrollo moral, por eso lo voy a repetir, es el siguiente. La idea es, así como mientras vamos creciendo vamos aprendiendo cosas, entre todas esas cosas que aprendemos a distinguir lo bueno y lo malo. ¿Ok? Pero nosotros ya sabemos que lo bueno y lo malo es contextual. Entonces, dependiendo de dónde nacemos, vamos a aprender a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Si nacemos en cierta familia, nos van a enseñar que lo bueno y lo malo es de tal manera. Si nacemos en cierta sociedad, nos van a enseñar que lo bueno y lo malo es de cierta manera. Pero lo bueno y lo malo se aprende y se desarrolla con el tiempo. Ningún niño, ningún infante, mejor dicho, así abarco todo, sabe qué es lo bueno o lo malo de entrada, lo va aprendiendo. Por eso la escuela es tan importante, porque trata de enseñar una idea de bueno y de malo que todos podamos compartir, mínimamente compartir. No importa si sos cristiano o ateo, todos compartamos que está mal golpear a la gente, por ejemplo. No importa tu creencia, pero estemos de acuerdo que hacerle daño a alguien es malo y defender la libertad es bueno, ¿no? Entonces, eso no es instantáneo, es un proceso. Entonces, hay varias teorías, yo les muestro como 5 teorías,
¿no? Que igual tampoco son tantas, son esas, no hay más. No es que, hay muchas teorías. Son esas, que son teorías de cómo desarrollamos la moral en la mente. El más famoso de todas estas teorías, la más famosa de todas las teorías es la de Colbert. Se la van a tomar en muchos lados. Pero Colbert a mí me parece un poco anticuado, esto es algo personal. Porque Colbert escribió en un momento, en una época, en un momento histórico. Yo estoy más de acuerdo, pero que yo esté de acuerdo no es que quiera decir que ustedes estén obligados a que estén de acuerdo con eso. Con la de Carol. Con la de Carol Gilligan. ¿Por qué? Porque ella incluye el pensamiento del siglo XXI y puso algo que los demás no veían, que las actitudes morales no son solamente de un género, de los varones, porque la mayoría habían hecho estudios solamente con niños, adolescentes masculinos y hombres. Y Carol dice, ¿qué les pasa a esta gente? ¿Por qué no incorporan? Claro. Y encima muestra que por los estereotipos de género se enseñan distintas ideas de bueno y malo. Carol dice, a las mujeres se les enseñan históricamente a poner al otro antes que una misma. Poner al otro en su lugar antes que uno misma. Porque tienen que ser maternales, cuidadoras. Entonces, ante las mismas situaciones, quizás el hombre que nos enseña a ser más egoísta va a tomar cierta actitud moral y va a considerar que es bueno, y la mujer va a tener otra actitud moral porque va a considerar que es buena otra cosa. Entonces, no es lo mismo cómo nos educamos y cómo practicamos. Entonces, todas estas teorías, la de Gilligan, la de Retz, la de Colbert, la de Piaget, todas estas tratan de explicar cómo cambian la idea de lo moral, desde que somos unos pequeños infantes hasta la adultez. Ahora sí, indistinto de las pequeñas variaciones, todas acuerdan en lo mismo. Y esto sí tienen que saberlo. Indistinto de qué teoría les guste, esto sí tienen que saberlo. Todas acuerdan en lo mismo. Yo tenía un borrador por acá. Gracias. Todas acuerdan en lo mismo. Primero, se pasa de una ignorancia o desconocimiento de la moral a un conocimiento o saber de la moral. Nadie nace sabiendo. Nadie sabe qué es lo bueno y qué es lo malo de entrada. Lo bueno y lo malo, voy a borrar y escribir de vuelta porque se ve muy transparente. Lo bueno y lo malo no es innato. Nadie nace sabiendo qué es lo bueno y lo malo. ¿Ok? Entonces se pasa del desconocimiento al conocimiento moral. Segundo, la moral es contextual, pero ineludible. ¿Qué quiere decir que sea ineludible? Que no importa en qué contexto nazcas, todos más o menos vamos a generar cierto acuerdo moral. Por ejemplo, no dañar a los míos. Ayudar a los míos. Claro que los míos pueden ser muy distintos. Para algunos los míos son todos los humanos, para otros los míos es mi familia, ¿no? ¿Quiénes son los míos? Va a cambiar mucho, ¿ok? Pero no importa en qué parte del mundo, en qué contexto estés, comúnmente se desarrolla una moral que es ineludible. Ayudo a los que siento que son parte mía, los protejo si es necesario, ¿no? En todas las comunidades humanas en la historia, esto parece ser una constante. ¿Bien? Por eso se dice que es ineludible. ¿Ok? No importa si te golpearon de chiquito, te maltrataron, vos mismo vas a generar una idea de moral que vas a empezar a proteger. Quizás no al que te golpeó, porque lo vas a terminar odiando, pero sí a otros que vas a considerar los tuyos. ¿No? ¿Se entiende? Tercero, la primera idea de moral es
Heterónoma. Heterónoma. Hetero significa otro. Noma viene de norma. ¿Qué quiere decir? Que el otro me dicta la norma. Cuando somos infantes, más o menos hasta los 6 años, 6, 5 años, lo que está bien y lo que está mal es lo que dicen mamá y papá. Es el otro, la autoridad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Luego se pasa a una moral autónoma. Autónoma tiene que ver con uno y noma con norma. La norma de uno. ¿Qué quiere decir? Que yo digo lo que está bien o mal para mí. Mayormente, cuando somos adultos, hacemos eso. ¿Cómo era la palabra autónoma? Autónoma. Moral, se distingue entre moral heterónoma y moral autónoma. La moral autónoma se cree que la alcanzamos más o menos a los 18 o 21 años. ¿Qué pasa en el medio? En el medio vamos oscilando entre las dos formas de moral. ¿Qué pasó? No tengan miedo de preguntar, a mí no me molesta que pregunte. Yo sé que usted es tímida, de última, me manda un mensaje de texto y lo leo. No hay drama de que usted pregunte. En el medio oscilamos. Hay como dos lecturas. Una es la moral con mis amigos, ¿no? La moral de la amistad, es decir, yo hago lo que yo quiero, pero en realidad porque quiero encajar con un grupo de amigos. Todos mis amigos juegan a la pelota, yo creo que es bueno jugar a la pelota. Todos mis amigos creen que las chicas tienen piojo, pues yo creo que las chicas tienen piojito, ¿no? Es así. Y después está la moral como trascendental, que trasciende. Esto es muy común en adolescentes, que habla de la justicia. Esto es injusto. Y te tiran conceptos que trascienden a todo. Van más allá. ¿Entienden lo que quiero decir? Esto es justo, esto es irresponsable. Y te tiran conceptos muy grandes que... ¿Para qué? Dígalo. No, a veces el concepto no está adecuado a lo que... Claro, pero es trascendental. Lo que es justo con maneras absolutas, blancos y negros. ¿Bien? Bueno, esas son las ideas centrales en las que todas las interpretaciones de desarrollo moral están de acuerdo. Ahora estamos con la siguiente parte. ¿Cómo sé yo? Ahora empieza oficialmente la clase de hoy, ¿no? ¿Cómo sé yo en qué nivel de desarrollo moral está alguien? Y acá están los dilemas morales. Los dilemas morales te dicen en qué nivel de desarrollo moral está una persona. ¿Qué quiere decir? Yo les presento un dilema moral. Le voy a dar un ejemplo para ustedes, personas adultas, y antes que termine la clase les voy a dar ejemplos de dilemas morales para nivel inicial, ¿ok? Pero para que lo vayan entendiendo. Un dilema moral es el siguiente. Espera, antes de decirle el ejemplo. En el dilema moral, la característica del dilema moral es, se dan dos opciones y solamente dos opciones. ¿Puede haber una tercera? No. ¿Puedo no elegir? Tampoco. Te doy dos opciones que estás obligado a elegir. Si no elegís, no estás enfrentando el dilema. ¿Ok? Segundo, en el dilema no hay respuestas correctas. No hay una respuesta que sea la correcta y otra la incorrecta, o una verdadera o la otra falsa. Las dos respuestas son una porquería. Ya le voy a dar el ejemplo y lo van a entender. Tercero, no importa cuál crees vos que es la respuesta correcta,
No me importa si vos decís A o B, importa los argumentos que me das. ¿Qué argumentos me das para creer que A es la mejor respuesta o B es la mejor respuesta? Y si mi argumento pone una tercera respuesta, pues no se estás enfrentando al dilema, no estás entendiendo el problema. El dilema siempre son dos opciones. Pero no quiero elegir. Si no querés elegir, no estás enfrentando el dilema. Pero a mí no me genera incomodidad. Los dilemas son para generar incomodidad. Ahora, el dilema moral tiene algo distinto, porque tenemos muchos dilemas. Dilema puede ser ir al cine o ir a cenar. Tengo plata para una de las dos cosas. ¿Ok? Eso es un dilema, pero es un dilema económico. Me alcanza plata para una cosa. O voy al cine o salgo a cenar. ¿Ok? Pero eso no es un dilema moral. Un dilema moral tiene que poner un valor. Un valor. Valor de la amistad, valor de la libertad, del amor, de la justicia. ¿No? Un valor. ¿Ok? Entonces, si no pone en juego un valor, no es un dilema moral. Es un dilema, puede ser económico. No sé si votar a A o B. Es un dilema político. No sé si salir a las 5 o a las 6. Eso es un dilema cronológico. Cada vez que tenés dos opciones, son dilemas. ¿Ok? Hay muchos tipos de dilemas. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? El dilema moral. ¿Ok? Entonces, les doy el ejemplo. Vamos a decirlo de manera personal, porque el dilema siempre se aplica al individuo. ¿Ok? Se los digo, se le dice a todos, pero se aplica a uno. Entonces lo voy a decir en modo personal. Estás en un tren. Sos la única persona, por un X motivo, quedaste atrapado en la parte de adelante que maneja el tren y no lo podés frenar. No sabés manejar el tren. Sabés que podés doblar a la izquierda o a la derecha. Y enfrente tuyo, las vías se abren hacia dos. De un lado hay 5 personas atadas. Del lado izquierdo hay 5 personas atadas y del lado derecho hay una persona atada. Entonces, ¿qué elegís? ¿Matar a 5 personas o matar a una persona? ¿Qué eligen ustedes? Se los pregunto ahora. No, si elegís frenar el tren, no estás enfrentando el dilema. No hay una tercera opción. Así son menos personas. Un muerto. ¿Y por qué? Así son menos personas. Argumento pragmático. Es mejor que muera uno a que muera 5. ¿Quiénes matarían a las 5 personas? Yo, menos peso en la tierra. Menos peso. Muy bien. Argumento existencial. La existencia es un sufrimiento. Le voy a salvar a 5 personas de su sufrimiento. Ese es un argumento. Ok, perfecto. ¿Qué otro argumento me tienen o se les ocurre? Los dilemas morales, nunca nosotros como docentes tenemos que juzgar a la respuesta. Le tenemos que pedir argumentos. El por qué. Ojo, porque un día va a decir, ¿y yo maté a los 5? No, está mal matar a los 5. Vos no podés hacer eso. No pueden hacer eso. No puedes decir, está mal. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es ver cómo está su desarrollo moral. ¿Qué idea de bien y de mal tiene? Y si le decís, está mal de entrada, se la anulaste, no le permitís que la exprese. ¿Ok? ¿Se entiende? Y si la persona que está atada es la persona que más amás en la tierra, Y ahí hay un dilema moral. y seguimos en dilemas morales. Pero le acabo de generar. Ahora, las personas que matarían uno, siguen matando a esa persona, porque el argumento pragmático era, es mejor perder una vida que 5. Muy bien. Ese argumento, ¿lo podés mantener todavía si ahora es la persona que más amás? Porque ya no valora. Pero el otro es el valor de la vida. Bueno, pero es la persona que más ama. Entonces prefieren matar a 5 personas. Fíjense, entre los dos argumentos, el mejor argumento parece ser de ella, porque ella sigue matando a 5 personas, y salva a la persona, ¿no? Pero ahora es la persona que más amás y las 5... Ella no sabía de entrada. No importa. Que uno era la persona que más amaba. Ustedes tampoco. Pero tiene Pero- un valor efectivo en ese momento. ¿Está bien? No discutimos eso. ¿Por qué? ¿Qué interesa? El por qué. Quizá a lo mejor se quiere mucho esa persona, pero
que esa persona no se va a comparar con las 5 personas que quizás son niños. El que está eligiendo eso no es la persona atada, sino vos. Porque el dilema moral se aplica sobre tu persona, no sobre el que está atado, mala leche. Sos vos. Entonces, vos, ¿qué elegirías y por qué? Es muy fácil. ¿Qué elegirías y por qué? No podés poner excusas, no podés poner una tercera opción, no podés anular o pedir un milagro, no. Elegir y dar tu argumento. Porque el dilema moral, yo dije, es para incomodar, pero también para ver en qué posición moral estamos nosotros. ¿Ok? Entonces, ahora, la persona que eligió uno, ahí nos damos cuenta que ustedes son pragmáticos siempre y cuando no conozcan a la persona. Eso ya habla de su moral. ¿Se dan cuenta? Mientras yo no, excepto vos, ¿o no? Porque el argumento de ellos fue, por más que vos lo hayas hecho en chiste o no, tu argumento en este punto te salvó de un conflicto. A las demás no. O sea, fíjense que por más sentido del humor que tenga, el argumento funciona más tiempo que el argumento de ustedes funcionó una prueba. Les puse una segunda prueba y no, el de ellas ya funcionó 2. Pero ahora voy a complicarlo más. Por un lado está la persona que amás y por el otro lado las 5 personas que van a curar las 5 enfermedades más importantes del mundo. Van a curar el cáncer, el SIDA y todas las cosas terribles. Esas 5 personas potencialmente van a salvar la vida de millones y millones de personas. ¿A quién eligen? ¿Siguen salvando a la persona que más aman o matan a esas 5 personas? Salvás a la persona. Total, ¿qué me importan miles de millones de vidas? ¿No? ¿Va? No, sí, me estás diciendo eso. No sé, yo me voy a poner A ver, decímelo. Y no, porque yo pienso que así como hay 5 personas que pueden curar, pueden haber más personas que lo pueden curar, no solamente... Tu argumento es que hay muchas personas en el mundo, pero solamente una persona que ama. Pero hasta hoy en día no ha habido nadie que lo... Bueno, pero era justo, estas 5 eran las que le iban a hacer. Justo. ¿Usted cambia o sigue matando a las 5? Los mato igual. ¿Por qué? No. Mantenga, pero explique por qué. No voy a juzgar la posición que tengan. No, como docentes no podemos juzgar la posición. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué eligen? ¿Siguen salvando al ser querido? ¿Sí? Yo sé. ¿Sí? ¿Por qué? No digan, no, el sí no basta. ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por Bueno, tal vez qué? vienen otros científicos también para alimentarla. O sea, el mismo argumento de la multitud. Sí. Ok, ¿allá? No es pragmático ya. Va, puede ser, sí. No sé. Estadístico es. Yo apoyo la versión de mi compañero. Esa persona puede salvar miles de personas, pero también pueden haber otras personas que también salvan. Ok, No somos O sea, capaz que esa persona que uno ama es la madre y madre tenés una. es verdad. Tú tenés una si querés, hay gente que tiene 2 madres. Ah, bueno, ¿ves? Fíjate, de vuelta. Claro, es que uno se plantea. Está muy bien. Es lo que les pedimos, es lo que se pide. Que uno se posicione, que uno se ponga al cuerpo, pero que sea coherente con lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Y ustedes? ¿1 o 5? ¿1 y allá? No importa si matás a las mejores mentes del mundo que salvarán posiblemente hasta una enfermedad que tenés vos. Porque ahí le agregamos, en el 4.º nivel, vos tenés una enfermedad que una de esas 5 personas te la va a poder curar. Igual todas las personas en algún momento nos vamos a morir, así que es lo mismo matar. Bueno, pero es la diferencia entre una vida más plena y una vida menos plena. Y si quieren ser más, que sean pilotos. Claro. Pero no muchos se ponen en riesgo a que lo choquen. ¿Entienden el dilema? ¿Vieron? Ahora, ¿cuál es la solución del dilema? ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es la solución del dilema? La elección. Y si no, bueno, usted ha dicho que no se puede hablar de adopción. Muy bien. Si no dobla, el va derecho. Va a doblar solo. Si no doblás, va a doblar solo a la derecha. Y bueno, que elige. No elige el destino, vos elegiste con tu inacción. No actuar también es actuar. Dejar que pase las cosas es también una decisión. La tercera opción de dilema, no importa lo correcto.
No hay como tercera opción. O sea, que no importa lo que Muy bien, exactamente. Los dilemas no tienen solución. Era una pregunta trampa. ¿Cuál es la solución del dilema? No hay solución. No hay solución. Porque tampoco importa la solución. Importa los argumentos que dan. Ahora, ustedes son personas adultas que pueden pensar estos tipos de dilemas. Este es un dilema complejo, porque fíjense que tiene muchas etapas. Le fui agregando cada vez más cosas. Y los argumentos que dan, dentro de todo, son argumentos bastante sofisticados. Hablan de lo pragmático, de cuestiones ontológicas, de cantidad de personas, ¿no? De la importancia del amor. Todo ese tipo de argumentos tienen una característica. ¿Cuál es? Es una decisión autónoma. Yo decido esto. Es una moral autónoma. Ustedes en el test de desarrollo moral manifiestan que el momento moral de su mente es la moral autónoma. Toman decisiones por sí mismas. ¿Se entiende? Pero podría no haber sido, porque ¿qué pasa si alguien me hubiese dicho, Dios me dice que está mal matar? Si alguien decía eso, si Dios es una autoridad, ¿sería qué tipo de moral? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Decís? No, decilo. ¿Cuál es la contrario de la moral autónoma? Heterónoma. Si yo sigo una autoridad, Dios, por ejemplo, es una moral heterónoma. O si sigo la ley dice que está mal tal cosa, es una moral heterónoma. ¿Qué hacen los niños? Mi mamá me dijo que esto no se hace. Entonces, si en la respuesta elijo tal cosa y le preguntas por qué, porque mi mamá me lo dijo, es una moral heterónoma. El desarrollo de su moral lo tiene en ese momento heterónomo. ¿Se entiende? ¿Se ve? Entonces, entiendo que la manera de comprender la moral todavía depende de una autoridad que le diga qué hacer. Ahora, ¿es garantía de que alguna vez abandonamos esa moral? No. Muchos vivimos con las dos morales. Algunas cosas tomamos decisiones por nosotros mismos y otras veces porque nos lo dicen. El médico me dijo que yo hiciera esto, que era bueno para mi salud. ¿Eh? Bueno para mi salud. Y si no lo hago, es malo para mi salud. ¿Eh? Y ahí tenemos un valor. ¿Me van entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hay muchos tipos de dilemas morales. El del tren es uno de los más clásicos. El dilema del tren lo inventó una filósofa estadounidense que estoy tratando de acordarme el nombre, que no me acuerdo cómo era. Le voy a hacer un pequeño cuadrito de dilemas morales, de los tipos de dilemas morales, para que tenemos tipos de dilema moral. ¿Qué analiza este dilema? Porque cada dilema analiza distintos aspectos del desarrollo moral. Recordemos, todos los dilemas analizan nuestro desarrollo moral, pero distintos dilemas te van a permitir analizar distintas cosas. ¿Qué analiza y qué se sabe? Entonces,
Bueno, tenemos dilemas morales hipotéticos y dilemas morales reales. El del tren, que es una fantasía, es un dilema hipotético. A nadie le va a pasar esa situación. Es un dilema totalmente hipotético. ¿Qué características tienen los dilemas hipotéticos? Son fantasiosos, fantasías, imaginaciones. Pueden aparecer como cuentos, pueden aparecer como fábulas, pueden aparecer como leyendas. Este va a ser el tipo de dilema que ustedes tienen que trabajar en nivel inicial. ¿Ok? En nivel inicial se trabaja en este tipo de dilemas mayormente, salvo que se encuentre en una situación especial que obligue a trabajar otro tipo de dilemas. Porque los dilemas reales son de las experiencias comunes. Todo lo que hemos compartido nosotros. ¿Ok? ¿Qué experiencias comunes tenemos? Ir a la escuela, trabajar, estudiar, pagar impuestos, tener amigos, ¿ok? ¿Pueden hacer dilemas reales ustedes? Claro que pueden hacer dilemas reales, pero a veces hay que tener un poco de cuidado para que no toque muy de cerca alguna situación personal o familiar, ¿ok? Entonces, las reales expresan experiencias comunes, la vida cotidiana, y los hipotéticos son fantasías, fantásticos o imaginaciones. ¿Se entiende esa diferencia? Estos dilemas, todos estos dos, pueden ser analíticos y de solución. Por eso no hice una separación acá. Porque el hipotético puede ser hipotético analítico o hipotético de solución. Y el real puede ser real analítico o real de solución. ¿Ok? ¿Se entiende lo que quiero decir? El hipotético puede ser analítico completo o analítico incompleto. O hipotético solución completo. ¿Se dan cuenta? Yo puedo hacer estos cruces y también el real. Por eso no he puesto una línea de división acá, porque son distintas formas de dividir. ¿Ok? Entonces, dilema hipotético, por ejemplo, el del tren. Ya lo conocen, ¿no? Estás en un tren y tenés que elegir matar a una persona o 5 personas. Eso es hipotético, nunca te va a pasar, ¿no? Quédese tranquilo. Un dilema real, yo le estoy dando ahora ejemplos para ustedes, ¿eh? Después ya al final le voy a dar ejemplos más abajo, pero un dilema real puede ser abortar o no abortar. Eso es un dilema real. Es una experiencia real. Puede pasar, ¿ok? O robar o no robar. Abortar les parece muy fuerte. Robar o no robar, ¿ok? O matar o no matar. Situaciones que pueden llegar a suceder en el mundo. Me están por robar y tengo que tomar una decisión de vida. ¿Ok? Ahora, el analítico. Los dilemas analíticos, vamos a poner acá, ¿qué ejemplo pongo? El de ¿cuál dije? ¿Abortar? ¿Abortar? ¿Eh? ¿Cuál le gusta más? ¿Matar? ¿Te gusta más? ¿Robar? No, porque voy extendiendo los ejemplos en la medida que voy. Vamos a poner los dos. A mí me gusta más abortar porque siento que nos toca más de cerca. Analítico. En los dilemas analíticos, el protagonista o la protagonista ya tomó una decisión. ¿Bien? Te cuento una historia donde ya está tomada la decisión. Por ejemplo, un señor está en el tranvía y eligió matar a 5 personas. La eligió. Y eligió matar a 5 personas porque creía que había muchas personas en el mundo. La pregunta, ¿estás de acuerdo? Fíjense, ¿estás de acuerdo? Analicemos. ¿Estás de acuerdo con esta decisión? ¿Se entiende? El analítico, la historia ya contó lo que pasó y vos tenés que emitir un juicio moral al respecto. El real, la persona ya abortó porque consideraba que era el derecho de tener control sobre su propio cuerpo. ¿Estás de acuerdo con esa decisión? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces ahí empezamos a discutir. No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? No discutimos entre las dos opciones, discutimos con la decisión que tomó esa persona. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende allá? ¿Ustedes lo entienden? ¿Sí?
¿Por qué es importante? Porque acá discutimos cómo alguien discute con una persona en términos morales. Todo el tiempo estamos discutiendo lo que es bueno y lo malo, todo el tiempo. Entonces, acá aprendemos o reforzamos las prácticas de discutir con alguien. Yo creo que lo que has hecho está mal por esto, pero si yo no tengo este ejercicio, no sé. Por eso mucha gente siente que algo está mal que hace el otro y no sabe cómo decírselo. Porque no tuvo el ejercicio de poder decir, tu decisión está equivocada porque tus argumentos no funcionan, qué sé yo, y uno poder discutir eso. El argumento de solución es el que yo les di. Les presenta el problema, aparece el problema y tienen que tomar una decisión. Tienen que solucionarlo. El del tren, ¿qué eligen? ¿A o B? ¿O qué eligen? ¿Abortar o no abortar? ¿O robar? Ahí ya no es discutir con la decisión de uno, sino tomar una decisión. ¿Se entiende? Solucionar, analizar. Solucionar, analizar. Y los dos pueden ser de ese tipo. Ahora, el completo te da toda la información. Te da toda la información de entrada. El incompleto te da parte de la información. Por ejemplo, cuando yo les presenté el dilema del tren, se los presenté incompleto, porque yo sabía que luego iba a ser el ser amado, sabía que luego iban a ser las grandes mentes que iban a resolver el problema, pero ustedes no sabían. Se fueron enterando en la medida que yo les fui agregando circunstancias. Yo les presenté un dilema hipotético de solución incompleto. Pero luego, ahora lo digo completo, estás en un tranvía, tenés que elegir entre atropellar, entre matar a tu persona amada o a las 5 grandes mentes que van a liberar de todos los problemas al mundo. Dilema hipotético de solución completo. O vos viste que una persona eligió matar a las 5 personas amadas. Hipotético, analítico, completo. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, con esto, ¿qué sabemos con esto? ¿Qué logramos? Con esto podemos discutir. Acá es, discuto con la decisión de alguien, acá doy mi argumento. ¿Y acá qué hago? Acá veo cómo cambia mi moral según el contexto. En estas circunstancias soy capaz de hacer esto, o creo capaz de hacer esto, y en estas otras circunstancias hago esto. Que te da una perspectiva para vos también y para los demás. Una perspectiva para nosotros, que dice que la moral que yo tengo no es ni universal, ni es eterna. El que dice, yo siempre hice esto, ¿vos siempre hiciste eso? ¿Eh? Oh, bueno, claramente, ni la correcta, eso seguro. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo con la...? ¿Qué? Gracias. No, se me seca la garganta y estoy hablando. Ahora, ustedes, a la hora de trabajar con dilemas morales, por ejemplo, el dilema de la enseñanza, tiene que cumplir algunas condiciones, mínimo 3. Primero, el dilema que ustedes usen por el nivel en el que van a trabajar, la historia no tiene que ser complicada, tiene que ser una historia sencilla e interesante. ¿Ok? Sencilla e interesante. Y tiene que quedar claro, seguimos en el punto 1, sencillo e interesante, tiene que quedar claro cuál es el conflicto, cuáles son las dos opciones. No puede ser ambiguo. Podría ser esto, podría ser lo otro, podría ser aquello. No, tiene que quedar claro cuáles son las ideas, los sentimientos, los valores que están chocando. ¿Ok? Porque si no son explícitos, el estudiante no va a entender ante qué se está enfrentando. Por eso mayormente trabajamos con dilemas completos. Ahora, en el lugar donde lo usamos al dilema, en el aula y todo eso, para el nivel en el que estamos, lo común es usar apoyo visual, gestos, imágenes, muñecos o títeres o proyecciones, porque eso va a dar va a explicitar aún mayor la historia
y lo que está en conflicto. ¿Bien? Ahora, en este tipo de clases, cuando den dilemas morales, no pueden obligar a todos a dar sus opiniones. El que quiere expresarla, la expresa, y el que no, se la reserva. Porque si yo obligo a alguien, quizás desmotivo el diálogo. El que quiere hablar, va a hablar, ¿no? Incentivarlo, sí, promoverlo, sí, pero a ver vos, como dice la pobre compañera, ¿no? Pero usted no está en pay. Bien. Tercero, el segundo era lo de las proyecciones, el apoyo, el contexto áulico para cuando se trabaja con dilemas. No obligar a dar su opinión era parte del segundo. Sí, es todo parte del segundo. Y el tercero es no juzgar la respuesta del estudiante. Si dicen algo con lo que no estás de acuerdo, no es tu trabajo juzgarlo, en este punto quizás, ¿no? Para hablar de otras cosas de lo bueno y lo malo, podemos encontrar otro tipo de ejercicios. Pero si queremos que preste atención, decimos, bueno, a ver, ¿cuál es la consecuencia? Si vos haces esto, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? ¿Qué se obtiene? ¿Qué no se obtiene? Y si queremos que piensen en el otro punto y diga, y bueno, ¿y cuál sería el argumento o la idea para el otro punto de vista? ¿No? Le podemos decir, ¿y del otro lado cómo sería? Ok, elegiste A, está todo bien. ¿Y de la otra forma cómo sería? Entonces, preguntas que pueden hacer ustedes es, por ejemplo, ¿qué debería hacer el protagonista? Típica pregunta de una actividad de dilema moral. Presentan la historia y luego dicen, ¿qué debería hacer el protagonista? ¿No? O, ¿qué harías en el lugar del protagonista? En tu lugar, ¿qué harías? ¿Qué pasó? No, le explico lo que es lo de solución. ¿Solución? En la solución tienen que tomar ustedes una decisión entre las alternativas. Hay dos opciones y elige la opción A o la opción B. Otra pregunta que pueden hacer es, ¿qué alternativas existen? Porque quizás una vez que ya establecemos A o B, una vez que ya tenemos un argumento, bueno, ahora sí pensemos en C, en D, en F, ¿ok? Luego de que ya dimos nuestros argumentos, ahí podemos abrir el campo de juego y pensar, qué sé yo, salto del tren o lo que sea. ¿Entiendes? Pero una vez que vos ya obligaste o impusiste la necesidad de argumentar y posicionarse moralmente. ¿Se comprende? Ok. Ahora les voy a dar los pasos para resolver un dilema como docente, recordando que la resolución no es cuál es la respuesta correcta, sino cómo analizar correctamente un dilema. ¿Me expliqué? Les voy a decir cómo deberían ustedes analizar el dilema para poder saber, uno, qué opción elegiría y por qué. ¿Queda claro así? Allá quedó, veo confundido. ¿No? Clarísimo, 100%. Hay dos cosas que hay que hacer. En primer lugar, identificar los argumentos a favor y los argumentos en contra. Tomar una decisión supone estar justificado para tomar una decisión. Y para eso tengo que tener en cuenta los distintos argumentos. ¿Qué argumentos lo apoyan y qué argumentos no lo apoyan? Pero no basta con que yo vea los argumentos que me favorecen a mí. Hay que ver los argumentos que favorecen a la otra opción. ¿Entienden lo que quiero decir? No veo solamente lo que me conviene a mí, porque eso siempre es cómodo. Veo qué le conviene al otro argumento, para ver si en una de esas lo que le conviene al otro argumento también me conviene a mí, no lo sé. ¿Entienden lo que quiero decir? Identificar los argumentos a favor y en contra. Segundo, identificar las consecuencias. Si yo elijo la opción A,
¿qué consecuencias hay si elijo la opción B? ¿Qué consecuencias hay? Estas consecuencias las identificamos con valores. Y acá hay una pregunta que yo vengo dejando picando desde que di ética para Amador, de cómo identifico un valor moral. Porque el valor de un objeto lo identifico por su precio. Esto vale 2 pesos. Bueno, ya no hay cosa que vale 2 pesos, pero bueno. Esto vale 20 pesos. ¿Cómo identifico un valor moral? ¿Cómo identifico un valor moral? Bueno, primero, entender qué haría yo. ¿Corro, no corro? ¿Pego, no pego? ¿No? ¿Qué es lo que hago? Segundo, ¿por qué hago eso? Mayormente digo porque está bien o porque está mal. Eso que está bien o eso que está mal, ¿por qué para mí está bien o está mal? Entonces ahí me voy a dar cuenta que los valores son una jerarquía que yo utilizo, una jerarquía o una pirámide que utilizo para juzgar los hechos como buenos o malos. Entonces, si yo digo, tengo que ayudar a mis amigos, porque la amistad es lo primero, el valor moral ahí es la amistad. ¿Entienden? No entendieron eso. Si digo, tengo que ayudar en casa, porque la familia es lo primero, el valor ahí es la familia. Muy bien, exactamente. Cada vez que yo digo, porque la familia, porque la amistad, porque la libertad, porque el amor, porque mi persona, entonces digo, ahí está un valor de la familia, el valor de la persona, el valor, y todo esto son valores morales. La autonomía, es importante que yo pueda hacer lo que yo quiera, autonomía, ¿no? Es importante que yo sea feliz, la felicidad, ¿no? Esos son valores. Me doy cuenta por eso. Entonces, La libertad es un valor. la libertad es un valor, claramente. No, porque yo le pregunté a mi pareja también Sí. si la libertad es un valor. Es un derecho. Pero también es un derecho. Tenés la libertad como valor y la libertad como derecho, que no es necesariamente lo mismo, porque la libertad como derecho tiene que estar legislada. Y una libertad como derecho legislada te puede decir lo que haces o lo que no puedes hacer. Entonces, el poder o no poder hacer en términos jurídicos es muy distinto a lo que uno siente que es la libertad, el valor. Por ejemplo, eran libres de, hasta hace unos años, de tener, de poder quedar embarazado o embarazada, pero no libres de abortar. Entonces, estaba la libertad de la procreación, pero no la libertad personal mayor. ¿Se entiende? Hay una diferencia entre el valor, la libertad como derecho y la libertad como valor. Ahora está coincidiendo, pero hay muchas libertades que no coinciden. ¿Se entiende? Entonces, ¿hay libertad como derecho? Claro que sí. ¿Y hay libertad como valor? Por supuesto. Mayormente, el derecho jurídico trata de volver real la idealidad del valor. Porque los valores son ideales. El valor es siempre universal. La familia, el amor, la amistad. Y uno trata de volver esa idea en algo concreto. Somos amigos, ¿no? Y trato de demostrar con ejemplos concretos la amistad. Pero nuestra amistad no es la amistad universal. ¿Se entiende? Y así funcionan todos los valores. Los valores son ideales. ¿Se comprende? Bien. Entonces, análisis de un dilema. Joder, me estoy quedando sin tinta. En estos días que no he estado, no he cargado los marcadores. Análisis de un dilema. A favor, en contra.
valor, consecuencia. Consecuencia. Valor, consecuencia. Entonces, ustedes tienen un dilema moral, dilema X. Ya les voy a dar un ejemplo de dilema moral más para ustedes y después les doy ejemplos para los estudiantes. Un dilema moral como el tren. Entonces tenemos argumentos a favor de atropellar a 5 y argumentos a favor de en contra de atropellar a 1 o a favor de atropellar me corrijo. A favor de atropellar a 5 o en contra de atropellar a 5. O a favor de atropellar a 5 y a favor de atropellar a 1, ¿no? A favor y en contra de la decisión. ¿Y qué valores empiezan a tener acá y qué consecuencias? Por ejemplo, el del tren, a favor de, vamos a poner 5, 5 y 1. Ok. El argumento es, atropello a 5 porque no los conozco. Atropello a 1 porque es menos muertes. ¿Ok? Acá no los conozco y menos muertes. Son dos argumentos, ¿no? ¿Recuerdan? Este es, elijo matar a 5 porque el de una sola persona lo amo y ese sí lo conozco, lo demás no. Y acá elijo a 1 porque menos muertes, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene atropellar a 5 personas? Y bueno, son 5 muertes. Probablemente haya consecuencias judiciales, porque usted eligió matar a 5 personas. Eso es una consecuencia. Por más que sea un homicidio no culposo, es un homicidio finalmente. Después está tu conciencia. ¿Cómo vivís vos con las 5 muertes, ¿no? Consecuencia, problema de conciencia, ¿no? ¿Qué valores tuvimos acá cuando elegimos matar a 5? Es una cuestión de que el amor, la familia, o la flia o el amor es lo primero, ¿no? No maté a esa persona porque la amo, el valor del amor. Veamos el otro caso. Consecuencia de matar a 1. Matar a una persona, matar a 5 sigue siendo un homicidio, ¿ok? Un homicidio menor, porque es 1, comparado al 5. En un juicio probablemente te reduzca la sentencia, porque pudiste haber matado más gente y elegiste matar menos. ¿Ok? La conciencia está. Matar a 1, 5, sigue pesando. ¿Ok? ¿Por qué elegimos matar a 1? Una cuestión pragmática, ¿no? Menos muertes. Entonces, acá tenemos dos valores. Lo práctico, lo conveniente, y acá el amor. Entonces, acá tenemos una estructura de análisis de valores. Ahora que tenemos más claros los argumentos, podemos ver si seguimos manteniendo la misma idea o si queremos pasar a otra. ¿Entienden lo que quiero decir? Esto es para ustedes, para que puedan ustedes analizar dilemas. ¿Qué? ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes van a presentar un dilema a un estudiante, tienen que poder saber los argumentos posibles. No pueden ir descubriéndolos así a la marchanta o los valores, las cosas así. Tienen que tener claro la estructura. ¿Por qué no me preguntan? Usted la... ¿Por qué es difícil? No. Ahora les voy a dar un ejemplo de microsecuencia para ver qué más. Les voy a dar un ejemplo del dilema moral ya para adultos, que este es el último para ustedes, y ya les voy a dar. Lo tengo acá porque es uno clásico. El dilema se llama el preso evadido. Un hombre fue sentenciado a 10 años de prisión. 10 años de prisión. Después de un año, se escapó de la cárcel. Se fue a otro país y tomó otro nombre. Durante 8 años trabajó mucho y poco a poco ahorró bastante dinero para poner su propio negocio. En el barrio era cortés con los clientes,
pagaba sueldos altos a sus empleados y los beneficios que tenía el negocio los empleaba en obras de caridad. Pero un día, la señora García, su vecina, reconoció que el hombre en realidad era aquel hombre que había escapado de otro país 8 años antes. La señora García tiene que denunciar a este hombre a la policía y hacer que vuelva a la cárcel. ¿Entienden el dilema? Que el tipo tenía 10 años, estuvo un año, se escapó, pero en otro país se convirtió en el vecino modelo. Paga sueldos altos, ayuda a la caridad, todo lo quieren. No importa que vuelva a la cárcel. Bueno, mira, yo he hecho un análisis de los argumentos. ¿Por qué lo metieron preso? No importa. No, es importante saber eso. En un dilema completo le daría toda esa información. Incompleto. Siempre incompleto. Veamos los argumentos a favor y en contra. A favor, el hecho de la señora tiene que denunciarlo. Ese sería a favor. Entonces, ¿qué valor podría estar acá? Bueno, el valor de la responsabilidad. Todos tenemos que ser responsables de nuestros actos. Y él tiene que responsabilizarse. Y para responsabilizarse tiene que estar preso. Muy bien. También tengo un valor jurídico. La condena jurídica no está saldada. Estuvo uno de los 10 años. Y también hay un valor social. No hay seguridad de que no vuelva a cometer otro crimen. Consecuencia, lo tengo que denunciar, pero si lo denuncio, probablemente el negocio cierre, dejando a mucha gente sin trabajo y dejando a la gente que recibía sus beneficios de obra de caridad sin esos beneficios. Voy a afectar a mucha gente. A un bien común. Pero, responsabilidad ética, la condena jurídica y no tengo garantías de que no vuelva a cometer las cosas. Fíjese el argumento que he construido. En contra, la señora no tiene que denunciarlo. Bueno, primero, un argumento ético. Uno no se define por un solo acto, uno se define por todos los actos que ha hecho. Un solo acto, un solo error, no hace que la persona sea, por siempre, un criminal. ¿No? Todo cometemos. Claro. Segundo argumento, no jurídico. La condena tiene que adaptarse al modo de ser el individuo. Si es una persona violenta, quizás hay que tenerlo más recluido. Se ve que esta persona no es violenta porque ha logrado funcionar por 8 años de manera muy bien. Entonces la condena debería acomodarse. Quizás una prisión domiciliaria, quizás pagar unos impuestos. Quizás podría cumplir su condena dejando a alguien a cargo. También, exactamente. Debería adaptarse la condena al carácter del individuo. Y social. Se muestra que esta persona está comprometida con el bienestar de la comunidad. Quiere que sus trabajadores vivan bien y ayuda a la comunidad. Entonces, denunciar... Su culpa lo lleva a hacer su condena. Bueno, ese sería otro valor, un valor de conciencia. Perfecto, ahí tenemos otro valor más a favor. Pero la consecuencia de esto, de no denunciarlo, es que estoy dando un ejemplo de que la gente puede evitar la condena. De que si juega bien sus cartas, puede evitar la condena de sus crímenes. Fíjense, argumentos a favor y en contra. Lo meto a la cárcel, lo obligo a cumplir todas esas cosas, dejo a mucha gente afectada. Igual es como dijo ella, es importante saber qué es tu preso. Porque, por ejemplo, si lo metieron preso por matar a uno que se le metió a la casa, pues, ¿qué es lo que pasa ahora? Yo no lo denuncio. Ok, pero ahí usted está pidiendo una información que no tiene. No, los dilemas morales se trabajan con lo que se da. Yo creo que debe cumplir la condena, porque si lo condenaron es por algo. Usted dice, si te condenaron es por algo. Muy bien. Ok, eso es un buen argumento. Sí, se va a quedar. Claro, ahora la consecuencia es, y si te condenaron inocentemente, voy a decir, yo soy inocente. Muy bien, usted es inocente. Pero si la condenaron, es por algo. ¿Y ahora? La condena siempre es una base de prueba. Deben haber tenido pruebas suficientes como para hacer una condena.
creo yo. Y no, pero por ejemplo, en un noticiero salió el viejito que salió a buscar al ladrón y lo mató a una cuadra. Le dieron prisión domiciliaria. A mí también, si se me mete alguien en la cárcel. Claro, pero una cosa que vos comentabas No, el hecho de buscar, hay otra cosa que lo comentamos en la cuadra. No, pero se lo pusieron a la cárcel y el viejito fue y lo buscó. Pero por eso te digo, el crimen es distinto. Una cosa que vos lo hagas dentro de tu vivienda y otra cosa que lo hagas afuera. Entonces ya cuando vas... ¿Por qué es distinto el crimen? Porque Porque según la afuera... ¿Qué valor moral cambia entre un crimen y el otro? Porque acá no me importa, nadie acá es abogado, y no es una discusión de abogados, es una discusión de valores morales. Usted dice que no cambia el valor moral, sigue operando una muerte. Entonces, ¿qué elegiría usted en este caso? ¿Que tiene que ir a la cárcel o que la señora García tiene que llevarlo a...? Sí, ok. No importa que se quede sin trabajo gente. No importa que, qué sé yo, copas de leche dejen de funcionar por esta persona. Yo creo que no, yo no lo daría, porque es depende, está la opción también de que él sea inocente, si él ha demostrado por otra acción que ayuda a gente a la sociedad, Muy bien, usted elige. Entonces no importa que otros criminales aprendan de eso y dicen, bueno, si yo doy suficientemente plata a la comunidad, no importa los crímenes que yo cometa. O sea, el ejemplo que vos estás dando es, no importa el daño que haces, si das suficiente plata a la comunidad, estás exento. No lo digo así, yo digo... Pero no digo, es la consecuencia. Pero con ese criterio... No, pero dígalo. No, pasa que yo lo veo como si yo conociera a esa persona y veo que el hombre es bueno y ha hecho todo lo que ha hecho, yo lo juzgaría por el hecho de que capaz que sea inocente, pero eso tampoco se sabe. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice usted. Y deciden no cometerlo, pero la consecuencia de eso va a ser que esta persona que tiene que hacer algo por una serie de actos, le permitimos no cumplir su condena. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esa persona y otra que elija hacer lo mismo? ¿Cuántos actos buenos remedian un acto malo? Porque básicamente estás poniendo eso en situación. La mayoría de estos actos... Entonces, si yo hice un acto muy malo, necesito 1.000.000 de actos buenos. Si hice uno medianamente malo, 1.000 actos buenos. ¿Así funciona la ecuación? Por ejemplo, supongamos Entonces, ella me daña. Ay, pero me regala este... No, bueno, pero... me regales. No, pero... Ella me sí. dañó. Ok, pero el amor no funciona de cierta manera así también. ¿Cuántas veces nos lastima la persona que ama, pero nos encontramos otra manera de reconstruirlo? Depende de los años que nos hagan, pero pues tampoco vamos a Obvio. dañar. Muy bien, exactamente. Justificamos su accionar. Por ahí justificamos su accionar y pensamos al perdón. Está bien, yo no estoy discutiendo, estoy diciendo que los valores con los que nosotros juzgamos a veces, ¿bien? Tiene esta cuestión, pero no somos conscientes de las consecuencias de eso. Y ahora, con este dilema, las estoy forzando a por lo menos pensar las consecuencias de sus acciones, o de lo que habilitan o lo que no habilitan, lo que consideran bueno o malo. Ya no es simplemente esto está bien, no, porque las consecuencias y los valores que entran en juego no siempre van a llevarnos al lugar donde queremos estar o no vamos a sentir cómodos. Igual los dilemas morales, no importa qué respuesta den, va a ser siempre una respuesta que te deja mal parado. Porque si no lo condenás, pasa todo lo malo. Y si lo condenás, pasa todo lo malo. Siempre las opciones son negativas. Siempre te dejan en una situación incómoda. ¿Ok? Hay dilemas con opciones positivas, pero también te dejan en una opción incómoda. Por ejemplo, tengo la oportunidad de encamarme a Juanito y de encamarme a Marcelito. Pero no puedo con los dos al mismo tiempo. Tengo que elegir. El tema es que me gustan los dos. No, porque no puedo. Porque tenés que elegir. Entonces... No, pero no podés. No existe esa alternativa. Entonces, aparecen esos problemas. Bueno, le doy unos ejemplos para terminar la clase.
como se habrán dado cuenta, los dilemas morales no los podemos hacer, qué sé yo, a los 0 años, al 1 año. Más o menos a partir de los 3 años podemos empezar a jugar con esto. Tienen cierta complejidad, inclusive los más sencillos. ¿Ok? No, eso, que quede claro, digamos que mayormente se utiliza para jardín infantil o el cambio maternal infantil. ¿Ok? Antes no. Por la complejidad, porque son complejos. Simplemente por eso, no todo lo que se aprende se puede aplicar para todo al mismo tiempo. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo les traigo ejemplos que se pueden aplicar para el tránsito, que se llama la última sala maternal o la primera sala infantil, o ya para cualquier sala infantil. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Entonces, hay una actividad que se llama ¿qué se esconde debajo de la manta? ¿No? En este ejemplo yo lo hice con una tortuga, pero puede hacerlo con cualquier cosa, ¿no? Entonces, Ese tronco sería para la manta. de la manta, sí. Intermedio, sí. Empieza con una manta escondiendo un animal o un peluche, pero lo mejor sería un animal vivo. Yo puse una tortuga, porque es un animal extraño, que no siempre se ve, ¿ok? Entonces, se le incentiva a los estudiantes primero que imaginen qué hay debajo de la manta. O sea, le decimos, es un animal, ¿qué animal es? ¿Vale? Hasta que revelamos el animal, que es una tortuga, ¿no? En una caja, en una pecera, y que lo vean todos. Explicamos de qué animal se trata, ¿no? Hablamos de qué es la tortuga, qué tipo de animal es una tortuga. Y le preguntamos si algunos tienen tortuga en la casa. Empezamos con un proceso de conocimiento del animal. Eso todavía no es el dilema. Es como el primer acercamiento empático hacia el... Cuando estamos en jardín... Cuando estamos en nivel inicial, ahí está, y tratamos con dilemas, los acercamientos que tenemos que hacer primero tienen que ser emocionales o sentimentales, tienen que forzar la empatía, que se sientan que hay una conexión, para que luego puedan pensar qué haría yo en su lugar, ¿entienden? Por eso empezamos a hablar de la tortuga, de la importancia de cuidar al animal, dónde viven, si alguna vez han visto, ¿no? Conocer un poquito, un perrito, un gatito, yo dije tortuga porque... Un conejo, muy bien, una cucaracha, no sé lo que sea. Ahora, podemos crear, una vez que se genera una conexión simbólica con el animal, pensar o llevarlos a ponerlos en situaciones a los niños, a los infantes, con ese animal. Primero, ¿qué pasaría si no le damos de comer a la tortuga? Bueno, pero ¿por qué? ¿Está bien darle de comer? ¿No está bien? ¿Qué pasaría si Juanito los olvida de darle de comer a la tortuga? ¿Está mal? ¿Está bien? Y no discutan con que diga está bien no darle de comer, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? Lo interesante es, no importa, sino ¿por qué? Entonces, situación 1, ¿qué pasa? El niño nos dice, sí, está bien darle de comer. Bueno, pero ¿por qué? O está mal, o no hay que darle, porque odio las tortugas. Bueno, pero ¿por qué odia las tortugas? ¿No? El tema es... Segunda situación, ¿cómo se sentiría la tortuga si la tiramos fuerte contra el agua? Mal, bien. ¿Qué pasaría si Juanita tira la tortuga? ¿Estaría bien que lo haga? ¿Estaría bien? Situación 3. ¿Cómo se pondría la tortuga si le quitamos la piedra favorita donde toma sol? ¿Viste? Las tortugas toman sol porque son de sangre fría. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No? Y fíjense, genera una situación de empatía, primero de expectativa, que hay debajo de la manta. Entonces ya se genera una proyección. Una vez que muestro eso, genera una situación de relación o una cierta intimidad. ¡Wow! La tortuga, el animal curioso. Y tercero, bueno, ahora, en la tortuga, ¿cómo haríamos? ¿Cómo te sentiría? ¿Qué pasaría? ¿No? Y no me importa qué me digan, no importa lo que digan, importa por qué. Forzarlos a que den sus argumentos. Porque mi mamá dice que hay que cuidar a las tortugas. Perfecto, listo. Eso es un argumento moral heterónomo. Ustedes lo saben, no le van a decir estudiante, usted me ha dado una... Sino que ya permiten que identifique. Ah, porque lo dice tu mamá, tu papá o tu tutor. ¿Se entiende?
Ahora, podemos estirar esto un poquito más. Podemos darle a cada estudiante un recorte, un papel recortado con la figura de una tortuga. Y a uno le damos comida de tortuga, fichita, porotitos, lo que sea. A uno le damos mucha comida y a otro le damos poca comida y a otros estudiantes le damos ninguna comida. ¿Entienden? ¿Se entiende allá? ¿Qué dije? A algunos le damos mucha comida, poca comida o nada de comida. Y le preguntamos, primero, introspección social. ¿Todos los estudiantes tienen la misma cantidad de comida? Sí, ¿no? Obviamente no, claro. ¿Y es justo? Y uno, el que tenga la moral heterónoma va a decir, sí es justo, porque la docente decide quién le da comida o no. ¿Ves? Moral de la autoridad. La autoridad es el docente, y si el docente me dio mucha comida a mí y poca comida a vos, por algo será. Yo no soy quien para discutir la autoridad. El que tiene la moral heterónoma no discute, dice, la autoridad. El que tiene la moral autónoma va a decir, no, es injusto. Todos deberíamos tener la misma cantidad de comida. Fíjense. Y probablemente muchos de ustedes van a tener estudiantes que van a decir, la docente me dijo, y pueden hasta presionar un poco, decir, esta es tu comida y no se la das a nadie, ¿no? Y le pones esa presión. Y ahora, después, ¿es justo que unos tengan más, otros menos? Y ahí vas a ver. Si inclusive al estudiante le dijiste, esto es tuyo, y dice, no, yo se lo voy a dar a alguien más, no va a decir eso, quizás se lo da directamente, vas a darte cuenta que tiene una idea de moral más autónoma. ¿Bien? Entonces, dicen sí, no. ¿Y cómo solucionaríamos el problema de la comida mal repartida? ¿Bien? Es más, ahí la podemos echar con matemática. 4, 2, qué sé yo, 1. Entonces, mayormente, este dilema ya está testeado en nivel inicial. Los argumentos que se dan mayormente son 3. Desde el temor, no digo nada, me quedo con la comida que me dieron. No digo nada porque me dan miedo de que si yo doy la comida que me dieron, mi tortuga se muera de hambre. ¿No? Segundo, argumento del egoísmo. Es mi comida, no tengo la culpa de que los demás tengan menos comida. ¿No? Un argumento egoísta. Esto es mío, es como mi juguete, mi cosa. Tercero, de la justicia. No, como yo tengo más que el resto de mis compañeros, vamos a tratar de repartir igual para que todos puedan darle de comer a sus tortugas. ¿Entiendes? Y ahí, si no se les ocurre a esos estudiantes esos 3 argumentos, se los pueden dar. A ver, ¿qué conviene? No decir nada, quedártelo porque es lo tuyo, justicia, e ir probando los argumentos. ¿Se comprende? Y ahí estamos trabajando un dilema muy sencillo. Un segundo ejemplo. Ok. Ya para infantes. Igual la parte de los papelitos podríamos usarlo para infantes ya porque un poquito más avanzado. En la primera parte era más para intermedio. Pero bueno, ustedes ven cómo es el grupo y quizás ahí ya pueden juzgar si la segunda parte del papel de tortuga se puede utilizar o no. Eso. Ahí ya uno lo va evaluando, ¿no? Cómo es la dinámica del grupo, los desafíos que le pueden presentar. El segundo se llama regando plantas. ¿Cómo se llama? Regando plantas. Estamos en la clase, y en la clase María, o mi ejemplo es con María, pero cualquiera, en realidad todos tienen distintas tareas. María tiene una tarea en particular. ¿Qué sé yo? Juanito tiene que borrar el pizarrón. Pepito tiene que levantar los juguetes, ¿no? María tiene que regar las plantas. Pero se olvidó regar la planta. La profesora se dio cuenta que las plantas estaban secas y pregunta, ¿alguien sabe qué ha pasado que las plantas están secas? Entonces, lo que hacemos es preguntarle a los estudiantes, le contamos esta historia, ¿qué creen que María debería hacer? ¿Debería no decir nada porque si dice algo la retan? ¿O debería responsabilizarse
y decirlo. Y una tercera pregunta, ¿María es responsable de que las plantas estén secas? Porque nosotros como adultos decimos, obvio, era su tarea, pero un estudiante quizás todavía no se dio cuenta del hecho de que sea tu tarea, sea tu responsabilidad. Si yo te diga que tenés que hacer algo, no necesariamente hace, que yo te diga que tenés que hacer algo, no necesariamente va a hacer que vos sientas responsabilidad. ¿Cuántas veces nos han dicho cosas que no nos sentimos responsables? ¿No? Entonces, preguntarle al estudiante, ¿es responsable María de esta situación? ¿No? Eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, fíjense, es un dilema muy sencillo. Alguien que tenía que regar las plantas y se olvidó. Algo que podemos hacer nosotros. Y ese es un dilema hasta real. ¿No? Supongamos, estiro un poquito. Supongamos que María no dice la verdad. No dice nada. Y entonces la maestra se enfada. Se enfada que las plantas están secas. Pero Juan, que es amigo de María, culpa a Mariana, a otra compañera, y dice, Mariana es la culpable de que las plantas estén secas. ¿Qué debe hacer María en este caso? Están culpando a otra persona de algo que ella es responsable. ¿Les parece correcto que Juan diga eso? ¿No? Sí, no, ¿por qué? ¿María debería permitir que castiguen a otra persona por su culpa? Sí, no, ¿por qué? ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo. Sí, no, ¿por qué? Y el último, este es mi favorito. Fiesta de cumpleaños. A ver. Bueno. No, buenísimo. Les cuento el que yo tengo. Carlos es un amigo de Victoria. Pero los amigos de Victoria creen que Carlos es muy aburrido. Victoria va a hacer su fiesta de cumpleaños, quiere invitar a sus amigos y a Carlos. Pero sus amigos le dicen, si viene Carlos, no venimos nosotros. ¿Qué debe hacer Victoria? Victoria, ¿tiene que invitar a Carlos? ¿Victoria debería hacer la fiesta sin Carlos? ¿No? ¿Cómo se sentirían en una situación similar? Que no los inviten a una fiesta de cumpleaños o tal cosa. ¿No? Y ahí tenemos, invitar o no invitar. ¿Qué valor sirve más? ¿La amistad con Carlos o la presión social? A mi hija le ha pasado hacer cumpleaños en marzo. ¿De ella? Sí, y ha invitado a muchas compañeritas de escuela y bueno, y me decía que va una que no la conozco, pero se llama Macarena, que si iba a la otra no la hace muy mal. Que si dice la Maca que si va, no me acuerdo, ahí está. Si va a X no va. No hay. Bueno, pero es que los estudiantes... No sé, se lo que buscarás. Los estudiantes todo el tiempo están testeando lo bueno y lo malo. O sea, los infantes. Porque, como les expliqué al principio, no saben lo que es lo bueno y lo malo, lo van aprendiendo. Entonces, tienen que ir desarrollándolo. Parte de nuestra obligación es ir enseñándoles herramientas. El simple hecho de que vos le obligues a una persona a posicionarse sí, no y por qué, le está generando un ejercicio de autocognición. Fíjense, no solamente sirve para los estudiantes, sino que sirve para ustedes, porque ahora ustedes han aprendido algo sobre los argumentos morales y para poder entender. Yo les he dado una estructura que pueden usar, no están obligados a usarlo, pero pueden servir cuando tienen dudas sobre un argumento. Recuerden, argumento a favor, en contra, qué consecuencias trae y qué valores están en juego. ¿No? Muy bien. ¿Se entendió?